Bien, vamos a acabar con esta parte, con esta unidad de límites al infinito. Y para esto tengo estos ejercicios, están ahí. Ya para para tirarle una pincelada a los límites trigonométricos cuando tienden al infinito, tal como se está viendo ahí, para que quede más o menos medio completo. ¿Qué se hace para resolver esos límites? Ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 límites trigonométricos. Bueno, pues vamos a tratar de resolverlo todos, o si no todos, resolvemos, de que ahí veo como 2 repetido, 3, y bueno, con uno que expliquemos está bien. Hemos traído alguna tinta nueva, vamos a ver qué es lo que se hace en cada caso. Bien, para resolver el límite trigonométrico vamos a apoyarnos de estas propiedades que vimos en el curso, hace unos vídeos, límites trigonométricos especiales se llama, que es este límite. Se está negando ya a escribir porque cuando x tiende a 0, de seno de x, y debajo estaba el mismo ángulo, eso era igual a 1. También está la otra parte, que es esta invertida, límite cuando x tiende a 0 de x igual a seno de x, perdón, sobre seno de x. Recordamos que este x es el ángulo, bueno, pues también es igual a 1. Estas dos fórmulas, esta sería la número 2 y esta la número 1, son las que nos salvan la vida al momento de aplicar pues límite tendiendo al infinito de funciones trigonométricas. En uno de ellos, cualquiera, por ejemplo aquí vamos a aplicarlo ya al final. Vamos a aplicar este concepto y vamos a aplicar el emparedado, compresión, o como otro nombre le llama, ley de sándwich, bueno, problema de desigualdad, para ver que hay una diferencia aquí. Y esto es porque acordémonos que a veces hay expresiones o cálculos trigonométricos que tienen más de una solución. Lo mismo pasa en ecuaciones diferenciales, ecuaciones trigonométricas, bueno, derivadas, integrales. Pero ya no podemos hablar de derivada porque aquí ni de ecuaciones diferenciales ni de cálculo integral, porque aquí estamos en lo primordial, lo básico, que es cálculo de diferenciales. Ahora sí, arranquemos de una vez con el primer ejercicio de esa lista. Vamos a enumerarlo: 2, 3, 4, 5 y este sería el 6. El 1 está aquí. Ok, el primer ejercicio dice calcular, vamos a ver si puedo llegar ahí, calcular el límite, dice aquí, límite cuando x tiende a positivo infinito de x por seno de 2 partido de x. Eso es igual, ya es hora de aprender también otra indeterminación que anteriormente, y no sé si pasó, pero la pasábamos o la saltábamos porque podíamos hacer arreglos algebraicos antes de operar el límite. Es decir, operábamos con monomios, polinomios ahí, ¿verdad? Y podemos hacer x por 0, tendiendo x a infinito, y era 0. No lo tomábamos en cuenta. Vamos a resolver esto. Esto nos da infinito por infinito. Esto es esta respuesta. Ok, sí, lo tengo ese mismo color. Esto nos da x, que es infinito, por seno de 2 partido de x. ¿Y aquí es igual a eso? X está tendiendo a infinito. Si sustituyo, eso es infinito por seno de 2 sobre x, una constante partida de un infinito de x, eso es 0. Y seno de 0 es 0. Infinito por 0 es indefinido. Vamos a prestarle atención aquí. Si intentamos sustituir directo el infinito, nos da una indeterminación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tratar de aproximar esta expresión
a estas dos fórmulas, cualquiera de ellas. Entonces, para esto, veo que ese ángulo aquí es 2 sobre x. Tenemos que hacer un cambio de variable para aproximarnos a la fórmula. Vamos a dejarla ahí. Ahí que se ve. ¿Cómo hacemos? No, vamos a quitar eso. ¿Cómo hacemos una aproximación? Bueno, pues siempre se acostumbra a usar la letra U, pero puede ser cualquier letra, A, B, lo que quiera, K. Entonces, vamos a hacer que 2 partido de x, es decir, agarro ese ángulo, sea igual a U. Si despejo U de ahí, primero, para despejar x, U ya está despejado, quiero despejar x, la mando a multiplicar, y tengo entonces A2 igual a U por x. Como lo que quiero es dejar a x sola, U que está multiplicando va a dividir, así de este modo. X es igual, se queda sola, ahora va U a dividir el 2. 2 partido de U. Ahí está. Bien. Ahora mismo, lo que tenemos que hacer es, ya el cambio de variable está hecho en todas sus posiciones. Bien, ahí está bien. Ok. Ahora el nuevo límite me queda arreglado de la siguiente forma. Límite cuando en vez de x coloco la letra U. Cuando U tiende, ¿a qué está tendiendo x? A infinito. Entonces U, ¿a qué va a tender? ¿Tendería U a infinito? Vamos a ver. U es igual a x, aquí. A x partido por 2. Y x tiende a infinito, es decir, que puedo cambiarla. Es decir, 2 partido por infinito es igual a 0. Entonces, esta partecita aquí es igual a 0. ¿Se entiende eso? Vamos a hacerlo aquí. Aquí, si U es igual a 2 partido de x y x está tendiendo a infinito, eso es 0. Toda constante partido por infinito, 0. La misma propiedad que hemos venido observando. Que continúa. Y bien, entonces decir que U tiende a 0. A 0 por acá. Y la división es positivo entre positivo, porque el infinito está tendiendo a positivo. Entonces esto es por la derecha. Muy bien. Porque 0 no tiene signo, pero garantiza para indicar que está tendiendo por la derecha. Después de esto, podemos entonces ahora reescribir esta parte que está aquí. X, ¿quién es X? X es igual a 2 sobre U. Entonces, en vez de colocar X, coloco 2 sobre U. Por seno de 2 sobre X. ¿Y quién es 2 sobre X? 2 sobre X igual a U. Entonces, ese ángulo es U. ¿Qué continúa? Bien, este 2 que está ahí, en los límites se pueden sacar la constante. Entonces, 2 puede salir fuera. De este modo. 2 por el límite cuando cuando U es una U que está acostumbrado a la X, cuando U tiende a 0 por la derecha, de aquí, al quitar ese 2, ponerlo aquí, aquí queda un 1. 1 por seno de U es seno de U. Seno de U sobre U. Es una multiplicación y aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces esto es sobre U. Aquí es igual. Si te fijas, aquí tenemos límite, caemos en esta. Límite cuando x tiende a 0 o U tiende a 0 de esta expresión, que es la misma, es igual a 1. Porque ya aquí evaluamos. Esto que está aquí es igual a 1, multiplicado por ese 2, ¿no? Entonces aquí sería 2 por 1 igual a 2. Ese límite es igual a 2. ¿Qué más? Bueno, pues pasemos a otro ejercicio.
Y voy a descartar ya, porque con esta explicación, esto está, este es lo mismo, y este también es la misma expresión. Voy a hacer este porque es tendiendo a negativo infinito, ¿vale? Entonces, ya más breve, el ejercicio nos pide límite cuando x tiende a menos infinito, límite cuando x tiende a menos infinito de x por seno de pi sobre x por seno de pi sobre x, a que es igual. Bien, esto va a ser igual a, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Aquí lo primero que hay que hacer es ver a qué está tendiendo x y a qué va a ser igual el cambio de variable. Pues entonces, el cambio de variable u, cambiamos por u, la letra que quiera, u va a ser igual a pi sobre x, y ya sabes que aquí, si x se queda solo, va a ser igual a pi partido por u, y que si pi aquí es una constante y se está queriendo calcular x tendiendo a infinito, también aquí tener en cuenta que u va a ser tendiendo a 0, pero pi aquí está positivo y aquí es negativo, entonces esto está tendiendo por la izquierda ya. ¿Qué va a pasar aquí? Bien, pues lo mismo que arriba, sustituyo x aquí, entonces ya esto va a ser igual al límite cuando u está tendiendo a 0 por la izquierda de seno de x, pero ¿quién es x? Pi sobre u, entonces coloco pi sobre u por seno de pi sobre x. ¿Quién es pi sobre x? Pi sobre x es u. Entonces, ¿a qué es igual esto? Pi es una constante que puede salir, entonces es pi por límite cuando u tiende a 0 por la izquierda, mira aquí, de pi, como ya no está, es 1, esto está partido de 1 aquí, y es pi por seno de u, entonces solo ya me queda seno de u, y debajo me queda u. ¿Qué es lo que se logró conseguir? La misma situación de hace un rato, que me va a quedar pi por, ¿cuánto es esto? Esto es 1 por límite de trigonométricos especiales, estos es igual a pi. Bien, este límite es el 2 de nuestra lista, es dejado para este punto porque es tensionalmente es más fácil. Si una constante, como la hemos sacado anteriormente, por ejemplo, aquí sacamos a pi y anteriormente sacamos el 2, por ejemplo aquí, ¿qué podemos hacer con este límite? Bueno, pues que le podemos entrar constante también, entonces esto va a ser igual a que yo introduzca 5 aquí en el denominador, pero para entrar un número hay que contrarrestarlo. Si va a entrar dividiendo, hay que multiplicar por fuera por la misma cantidad. Si entra multiplicando, hay que poner por fuera una división. Es decir, aquí voy a tener límite cuando x tiende a infinito de seno de 5x partido por x. Aquí, si voy a poner un 5 aquí, que es dividiendo, por fuera tengo que multiplicarlo por 5. Por 5, este 5 que está acá, para poder que se contrarreste el asunto. Si saco 5 de aquí, va a dividir este 5, y 5 entre 5 es 1, por esto no se altera. Este límite aquí no tiende a 0, por lo tanto, o por lo que esta propiedad no se puede aplicar. Hay que tener cuidado con ella. Hago el cambio de variable, ese 5 es como si no existiera. Hago el cambio de variable. ¿Cómo se hace un cambio de variable? Este es uno de los casos, caminos, que es peligroso ir. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un cambio de variable con respecto de u. Entonces regresamos al camino que teníamos aquí. Cambio de variables aquí. 5 por x, bueno, pues
Ya usted se ha dado cuenta, es decir, que x va a ser igual a u. Si cambio la variable voy a tener una indeterminación, bueno, porque sería igual a u, y aquí en función solo es que 5 iría a dividir. Por lo que aquí, aprovechando, utilizo y aplico el teorema del emparedado, que es las funciones trigonométricas, ¿no? Cuando es 1 aquí, esta no es, estamos en 0, en seno tenemos que hacer que sea seno. Si es 0 es 0, es decir, que va a partir desde aquí. Esta negra es, y esto es menos 1. Seno se mantiene oscilando entre 1 y menos 1. Recuerda que seno es el cateto opuesto. Entonces, esta es la función entre 1 y menos 1. Lo que garantiza que esta parte de aquí se mantiene entre menos 1, va a ser la respuesta o el ángulo del seno de 5x, va a ser, bueno, pues, menor o igual que seno de 5x, y a su vez esto menor o igual que 1, porque recuerda, si la gráfica, esta función, cualquier valor que me dé aquí está en esta función, ese infinito lo único que está diciendo que está acotado aquí. Está acotado entre 1 y menos 1. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Si yo multiplico todo esto aquí, toda esta expresión, por un valor, y este valor multiplicativo va a ser 1 por sobre x, lo que están diciendo es que seno de x, el valor, no importa lo que pase con seno de x, siempre va a ser mayor que menos 1, pero menor que 1. Entonces, si yo multiplico todas estas desigualdades por 1 sobre x, voy a tener 1 partido x es 1 sobre x. Este es el teorema del emparedado. ¿Qué es esta expresión que tengo aquí? Esta expresión que tengo aquí es justo la misma que esta. La misma que esta. Entonces, si estos dos extremos yo le encuentro sus valores, entonces por obligación, por el teorema del emparedado, esto tiene que tomar el mismo valor. Ahora, cuando x tiende a infinito, aquí es igual a menos 1 partido por infinito, y eso menor o igual que seno de 5x sobre x, y eso a su vez menor o igual que 1 partido por x, pero x tiende a infinito. Entonces aquí una constante partida por infinito es 0, como es negativa sería menos 0, pero 0 no tiene signo, es decir, menor o igual que seno de 5x partido por x, y eso es menor o igual que esta misma situación, una constante partida por infinito, 0. Como esa función está acotada entre estos dos valores, es decir, está entre el medio de dos valores, aquí por la izquierda y aquí vino por la derecha. Es decir, se estaba viendo, no sé si se estaba viendo. Lo que está indicando es que ese valor se encuentra entre menos 0 y más 0, es decir, en el mismo origen 0. Seno de 5x partido de x es igual a 0. Entonces, seno de 5x partido de por x es igual a 0. Por esta expresión, cualquier cantidad que tengamos en esa misma situación es 0 si el límite está tendiendo al infinito. Entonces la respuesta a este límite es 0. Cuidado con esta expresión o de sustituir por la u, que hay problemas. No se puede ni esto ni el asunto de la u. Por eso lo dejé para último, o sea, no para último, sino para este momento, para poder verificar qué pasa por los tres caminos. O sea, los tres caminos que por intuición, por lógica, lo más común podemos intentar. Podemos intentar esto o podemos intentar cambiar de u, pero de variable. Pero cuando cambiamos de variable aquí, nos resulta lo mismo, solo que u iría aquí, esto sería 0. O sea, si despejamos esto, vamos a despejarlo para que quede bien explicado esto aquí. ¿Qué diría? Que 5x sería igual a u, ¿no?
¿Y quién iría ahora a dividir? 5. Si divido todo por 5 se cancelaría y me queda entonces u partido de 5, que resulta infinito. Es decir, que infinito partido de una constante sigue siendo infinito. Por eso es que no funciona que cambiemos la variable. Bien, de nuestra lista, ¿cuál otro está funcionando? O sea, que nos queda. Este está listo, estos son lo mismo, dijimos, y este también. Y este era menos infinito, pero que no importó al final. Ok, nos queda el 5. Ya el 5, para el 5 no daría esto aquí. Vamos a intentarlo. Bien. 5, el ejercicio 5. Vamos, como ya somos master, podemos hacer que nos dé límite de funciones trigonométricas, lo más bonito que hay. Bueno, pues ahí le he hecho poquito, vamos a ponerlo derecho, ahí, no importa, ahí. Bien, tenemos entonces, el ejercicio dice, límite, cuando x aquí tiende a menos infinito, de e a la x sobre seno de e a la x. Un buen ejercicio. Siempre en todo ese caso forzamos esta situación. No la forzamos, sino que forzamos la función a meterse allá de forma legal, es decir, de forma correcta. Que estamos haciendo algo a la fuerza. ¿Qué se nos ocurre? Bueno, si hubiese más tiempo explicaría cuál camino intentaríamos con esa, que son llamativos. Pero aquí cabe, como diría, cambio de variables. Ahora bien, cambiemos de variable. Por ejemplo, aquí está el ángulo y siempre el cambio de variable lo efectuamos, ojo, atención, el cambio de variable se efectúa en el ángulo e a la x, no porque e a la x esté aquí, sino porque este es el ángulo que me hace la vida imposible, que me genera la indeterminación. Y es indeterminación porque, atención aquí, porque seno de infinito no se sabe qué es. Bien, ¿qué tenemos ahora? Cambio de variable. Y x, aquí e a la x es igual a u. Bueno, no es derivando, cuidado, para los que les gustan derivar. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Bueno, pues usar escándalo exterior. Bueno, seguimos haciendo el cambio de variable. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, pues x aquí tiende a menos infinito. Bueno, pues arreglemos eso. Aquí no pasamos a elevar, ni sacamos logaritmo, ni nada de eso, cuidado, sino que se efectúa, se sustituye x aquí arriba. ¿Cómo se sustituye? Bueno, pues u, en este caso, es igual a e a menos infinito. Vemos que entonces que el exponente aquí es negativo. ¿Cómo se cambia o se logra que un exponente cambie de signo? Bueno, pues partiendo esa cantidad por la unidad, perdón, partiendo la unidad por esa cantidad, se logra que ese signo cambie. Entonces ahora es más infinito. Y cuando es más infinito no es necesario colocarle el más, pero se lo colocamos para que no se liga. Entonces ahora donde quiera, atención, donde quiera, ahora es esto, ya no es menos infinito, sino que u, voy a anotar aquí esta cajita, u es igual a 1 partido por e al infinito. Cerramos para que no se nos pierda. Ahora tenemos límite cuando en vez de x coloco u. ¿Y a qué tiende u? Bueno, u, acordamos aquí que esto es Euler, 2.7 elevado a infinito nos da un número muy grande, y un número muy grande, una constante partido por un número muy grande, eso es 0. 0. Entonces u aquí tiende a 0. Más entre más por la derecha. Ahora,
que continúa. Lo que tenemos que hacer es, donde quiera que aparezca e a la x, lo cambiamos por u. Entonces ahora es u. E a la x está cambiado. Es preferible escribirlo de nuevo, que ya lo hemos dañado allí. Límite, cuando u tiende a 0 por la derecha, ya vimos por qué, de esta expresión. Pero donde está e a la x es igual a u. Lo cambio por u. Sobre seno de e a la x, es decir, seno de u, poner con este color, seno de u. ¿A qué llegamos ahí? Llegamos a las formulitas que nos salvan, estas que están aquí. Es decir, que ahora, en vez de, ya yo sé que esto aquí es igual a 1. Y entonces la respuesta de ese límite es 1. Límite, cuando x tiende a menos infinito, de e a la x partido por seno de e a la x es igual a 1. Bien, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Tenemos esto, buscamos, atención, cambio de variables en el ángulo e a la x, que es igual a 1. Pero x está tendiendo a menos infinito, es decir, e a la menos infinito, lo mismo que a la x. Y como tenemos exponente positivo, negativo, la única manera de bajarlo y que quede positivo es partiendo la unidad por esto. Entonces ahí nos queda u igual a 1 partido por e a la más infinito. Un número partido por un infinito, eso es 0. Por eso u tiende a 0. Aquí fallamos por esto y reescribimos ya u límite de u tendiendo a 0 por el lado positivo, porque aquí nos generó positivo, de u sobre seno de u por esta formulita es igual a 0. Perdón, igual a 1. Y entonces aquí lo que hicimos fue que copiamos el límite, la función que nos da en la operación inicial. Llegamos a la conclusión que es igual a 1 por el cambio de variable. Ahí está, hasta ahí vamos a